Bienvenidos a nuestra cápsula técnica número 1 sobre entrada y salida desde el teclado y hacia la pantalla en Python. Una vez que estamos en Python, podemos darle a Control N o aquí en File, New File, nos permite crear un archivo nuevo. Una vez que tenemos esta ventana abierta, podemos proceder a utilizar la función print. La función print permite imprimir un letrero. Es tan fácil de usar como abrir y cerrar paréntesis y entre comillas poner el mensaje que nos interesa. Por ejemplo, si le damos a F5 o bien aquí en Run Module, F5, él nos va a pedir la primera vez guardar este archivo en algún lugar. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio. Una vez que nosotros lo ejecutamos, vemos el letrero que aparece aquí. Ahora bien, regresando a nuestra ventana anterior, nosotros podemos escribir otros letreros también. Por ejemplo, voy a poner Hola Mundo, pero en este caso voy a observar que aquí en la ayuda que aparece me dice que hay un parámetro llamado END. Si podemos volver a la ventana anterior, vemos que hay un Hola Mundo y aunque eso no se pueda apreciar, justo después de este signo de admiración hay un salto de línea, lo que provoca que una siguiente instrucción aparecería justo debajo de ese letrero. Yo puedo, desde aquí, reemplazar el valor de ese salto de línea, diciendo que la variable END es igual a otra cosa. Yo podría ponerle, por ejemplo, un punto o podría dejarle el carácter vacío, indicando que no quiero que pase nada después de que él imprima ese letrero. El letrero de Hola Mundo que hemos colocado aquí. Por lo tanto, si yo cierro paréntesis e intento imprimir otro mensaje, esta línea no aparece debajo, sino al lado. Porque yo he hecho que la línea anterior no imprima un salto de línea. Por lo tanto, esta otra será impresa de forma contigua a la anterior. Le daré otra vez a F5 y ahora vemos que esta línea no aparece debajo, sino que aparece al lado. Al contrario de esta, que sí aparece debajo de la anterior porque aquí en la primera nunca reemplazamos el carácter END, que fue lo que vimos aquí. Ahora, otro ejemplo de cómo imprimir es mediante el uso de concatenación. Si yo imprimo un letrero como Hola, espacio, cierro las comillas y utilizo el signo de más, puedo escribir un mensaje que es concatenado. Concatenar es un sinónimo de unir caracteres. Al darle F5, podemos ver que aparece Hola Mundo, a pesar de que son dos cadenas distintas y separadas. Ahora bien, yo puedo concatenar de otra manera. Aquí en Python yo puedo hacer lo siguiente. Este es un espacio mensaje impreso en Python. Y ahora vemos que no he utilizado el signo de más para unir estas dos cadenas. Si probamos de esta forma, vemos que en Python sí se permite concatenar dos cadenas con tan solo colocar una del lado de la otra sin tener que utilizar el operador de concatenación. Otro ejemplo puede ser imprimir la longitud de una cadena. Si yo utilizo la función len viene del inglés length o longitud. Al yo utilizar la función len, estoy diciendo imprímeme la longitud de una cadena que puede decir esta es una cadena. Ahora bien, ¿qué quiere esto decir? Len va a contar la cantidad de letras que hay en esta cadena y va a retornar un número entero que equivale a esa longitud. Por lo tanto, si yo pongo la respuesta de len dentro de un print, lo que se va a imprimir es la longitud de esta cadena. Si le damos a F5, podemos ver que imprime un 18, ya que esta es la longitud de esta cadena. Otro ejemplo que podemos ver aquí es el uso de caracteres interpolados. Por ejemplo, voy a poner un print y voy a decirle las abro y cierro llaves. Ese abrir y cerrar llaves es una especie de placeholder
o de espacio donde se va a insertar alguna variable o algún valor computado. Por ejemplo, las espacio pueden ser espacio. Y ahora lo que yo voy a decir es un punto format que me permite aplicarle el formato a ese texto. ¿Qué yo quiero que aparezca aquí? Bueno, yo voy a poner cadenas, coma. ¿Qué yo quiero que aparezca allá? Bueno, yo voy a poner otra cadena interpoladas. Ahora, si yo cierro ese paréntesis del format y cierro este paréntesis del print, al darle F5, veo que me sale el mensaje de que las cadenas, aquí cadenas ha sido interpolado en este espacio, pueden ser interpoladas. Aquí la palabra interpoladas aparece en este espacio. En Python es muy importante interpolar. Podemos interpolar de otra manera. Por ejemplo, yo puedo decir print, ahora nombre quiere comer comida. Y yo puedo hacer lo mismo, punto format. Ahora, yo puedo decir que la variable nombre es igual a Miguel, coma, y la variable comida es igual a pizza. Esto, al yo ejecutarlo, me aparece que ahora Miguel quiere comer pizza. Esta es simplemente otra forma de nosotros interpolar valores, pero con variables que han sido nombradas dentro del format. Y así es como en Python se puede imprimir o mostrar letreros, mostrar mensajes. ¿Cómo yo puedo hacer aquello de capturar del teclado? Con la función input. La función input permite leer del teclado algún valor y lo lee en forma de caracteres de textos. Y cuando yo capturo ese valor, lo puedo guardar en una variable, por ejemplo, nombre, diciendo nombre es igual a input. Ahora yo puedo imprimir mi nombre es más nombre, y aquí lo que va a aparecer es esta variable será concatenada con este letrero. Ahora bien, yo puedo decir algo como input recibe un parámetro que es el letrero que quiero mostrar. Por ejemplo, digite su nombre. Si yo pongo ese letrero dentro del input, él va a mostrar el letrero, va a capturar la cadena de caracteres y luego lo va a guardar en la variable nombre. Por eso si yo vuelvo a imprimo mi otro nombre es, y aquí yo puedo repetir lo mismo concatenando nombre y listo. Yo podría darle F5 y aquí yo voy a ver que está esperando una entrada. José, mi nombre es José, esto es esto, pero ahora yo voy a utilizar el input directamente con el letrero y por eso me aparece el texto de digite un nombre. Ese es el letrero que está aquí abajo, digite su nombre, y si le pongo Miguel, bueno, aquí aparece que mi otro nombre es Miguel. Ahí está. Y es así como en Python podemos imprimir y capturar valores.